Vamos a comenzar las matemáticas en este segundo trimestre. El tema va a ser fracciones comunes. Es un tema amplio, o sea, cuando lo vemos a fondo es un tema amplio. Vamos a comenzar sobre la base. Primero, una fracción n sobre m o nm representa el número que resulta de dividir la unidad en m partes iguales y tomar n de ellas. Analícenlo por favor. Significa que vamos a tener siempre una línea que n va a ser, acuérdense que la podemos ver como si fuera una división, como si fuera una razón, o como si fuera en este caso una fracción, ¿sí? Es la forma que nosotros la queremos considerar. Pero para la fracción, el cociente en la división sería, en este caso indicados dos números naturales, sería n entre m, sería n, consideraría cualquier número natural, puede ser cualquiera, m también cualquier número natural. Las fracciones se representan con una o varias partes de la unidad o entero, o sea, aquí nos están dividiendo, en el ejemplo vemos que nos están dividiendo un entero. Siempre vamos a considerar que el de arriba, en este caso, que lo vemos, el que está por encima de la línea, se va a llamar siempre numerador. Va a ser siempre el numerador. ¿Qué nos indica las partes que vamos a tomar del entero? O sea, las partes que se toman del entero. Y el que está sobre el debajo de la línea se va a llamar denominador. Y nos indica las partes en que se divide el entero. También esos siempre van a tomar esta postura. Entonces el numerador siempre va a tener una función y el denominador también. Ok, vamos a ver cómo lo consideramos. Entonces aquí consideramos que este es un entero. Lo dividimos en ¿cuántas partes? El entero se divide en 4 partes iguales, proporcionales, tiene que ser proporcionales. No puede ser 4 partes, dividido en 4 partes que sean diferentes, no, tiene que ser iguales y proporcionales. Entonces, cada uno les corresponde a un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. ¿Cuántos cuartos nos va a dar? 4 cuartos, y corresponden al entero. Entonces, si yo tengo un cuarto, ¿sí? Tomo una parte del entero, ¿y en cuántas partes estoy dividiendo el entero? En 4. Sí, para cada caso. Si tomara 2 cuartos, estoy tomando 2 en el numerador, ¿y en cuántas partes estoy dividiendo el entero? En 4. Si tomara 3 cuartos, ¿cuántas partes tomo del numerador? 3. O sea, del entero tomo 3 partes, 1, 2, 3, ¿sí? Y solamente sería entonces 3 cuartos, sería 3 partes las que tomo y 4 en la que se divide el entero. Hasta aquí. Bueno, está muy claro, es importante, ¿por qué? Porque de aquí partimos para ver todas las propiedades de las fracciones. Una vez que tenemos entonces esta situación, ahora nosotros vamos a ver conceptos que nos van a ayudar para poder trabajar las fracciones. Primero, ¿qué es una fracción propia? Una fracción propia es aquella en la que el numerador es menor que el denominador. Ejemplos, 2 tercios. El numerador tiene 2 partes que se toman y estamos dividiendo el entero en 3, sería 2 tercios. Es menor el numerador que el denominador, o sea, ni siquiera nos completa un entero. Entonces estamos hablando de una fracción propia, cuando no nos completa un entero, ¿verdad? 3 cuartos igual, el numerador es menor que el denominador. Un medio igual, no nos completa ni siquiera un entero. Y 3 octavos, ¿sí? Estamos dividiendo en 8 partes, pero solamente tomamos 3. Ahí tendríamos una fracción propia. Ahora, ¿qué es una fracción impropia? Cuando el numerador es mayor o igual que el denominador. Ejemplos. Ahora el numerador es mayor que el denominador, nos da más de un entero, resulta más de un entero. ¿Sí? Tomamos 5 partes y dividimos el entero entre 2. Tomamos 3 partes y dividimos entre 2, es mayor, es una fracción también impropia. O son iguales, 4 entre 4 nos da un entero. También la consideramos como una fracción impropia cuando se trata de enteros. ¿Sí? 8 entre 3 también sería una fracción impropia. Es mayor el numerador que el denominador.
y 7 entre 7 sería igual a un entero. Esos son los ejemplos que tenemos para determinar lo que es una fracción impropia. Tenemos que analizarla, ¿sí? Está muy claro, pero si tienen alguna pregunta la pueden realizar con confianza. Después, de ahí pasamos a lo que es una fracción mixta. La fracción mixta está constituida por una parte entera y por una parte fraccionaria, ¿sí? Está constituida por una parte entera y una parte fraccionaria. Ejemplo, la parte entera sería 3 enteros y la parte fraccionaria sería 1/2. La parte entera sería 5 y la parte fraccionaria sería 1/4. La parte entera sería 2 y la parte fraccionaria sería 2/3 y la parte entera 1 y la parte fraccionaria 1/5. Nota, tenemos que tomar en cuenta que no puede ser esto una fracción impropia. Necesita ser forzosamente una fracción propia, o sea que sea menor que un entero, ¿sí? Porque si no tendríamos que sumarle lo que le resta a la parte entera, ¿sí? Entonces así se tiene que representar la parte entera y una fracción propia, parte entera y una fracción propia, ¿sí? Ok, ahora que vamos a aprovechar de esto, de los conceptos de las fracciones comunes. Primero, una parte. Vamos a convertir una fracción impropia a fracción mixta. ¿Cuál es el procedimiento? Podemos tener varios procedimientos, pero vamos a ver, vamos a analizar este. Significa que está dividiendo 15 entre 8. Puede ser una fracción, puede ser una razón o puede ser una división. Pero si nosotros la trabajamos como fracción, dividiríamos 15 entre 8, nos daría un entero en el cociente, en el residuo sería el numerador y se seguiría manteniendo el denominador en 8 partes, ¿sí? O sea, 15 octavos. Si nosotros lo hiciéramos mental, podríamos decir, ¿cuántos enteros cabe en 15 octavos? Pues cabe un entero. ¿Y cuántos quedarían? 7 octavos, ¿sí? Cabe un entero y nos quedan 7 octavos si lo hiciéramos en forma mental. Pero con este procedimiento, entonces nosotros ya determinamos la posición de cada uno, en este caso, la parte entera y la parte fraccionaria, numerador y denominador. Y eso podríamos hacerlo en algunos casos es más sencillo hacerlo mentalmente, pero en otros nos conviene más hacer esto para poder determinar cuál es la parte entera y cuáles son las partes fraccionarias. Hasta aquí, si hay preguntas, está muy claro el ejemplo. Van ustedes a practicar, ustedes practiquen con otras fracciones para que no se les olvide, y también queda como un apunte para que ustedes, cuando se les olvide, regresen y empiecen a ver los conceptos, ¿sí? Que se les olvidaron los conceptos, regresan a dar una leída y recuerdan nuevamente cada concepto. Después vemos la conversión de una fracción mixta a una fracción impropia. ¿Cómo se realizaría la conversión de una fracción mixta a impropia? Ahora tenemos 2 enteros 1/3. 2 enteros 1/3. Lo podemos resolver ¿cómo? Con el algoritmo se multiplicaría 2 por 3 y le sumaría el numerador, o sea 1. Si multiplicamos la parte entera por el denominador y le sumamos el numerador. Si hacemos el procedimiento como una especie de algoritmo, sería 2 por 3, 6 más 1, nos daría ¿qué? 7, ¿7 qué? Tercios. ¿Sí? Se mantiene el denominador, porque estamos dividiendo el entero en 3 partes. Sería 2 por 3, 1 más 1 nos da 7. ¿Y 7 qué son? Se conserva el denominador, que sería 3. Sería 2 enteros 1/3. ¿Sí? ¿Cómo más lo podríamos determinar? Bueno, podríamos deducir un tercio. Un entero, ¿cuántos tercios tiene? Un entero tiene 3 tercios. ¿Sí? Entonces, 2 enteros, ¿cuántos tercios serían? Serían 6 tercios. Más un tercio nos daría los 7 tercios. Si lo decimos de esa manera, ¿sí? O sea, infiriendo, discerniendo el resultado, y sería un tercio. En un entero caben 3 tercios. 2 enteros tendrían 6 tercios. Y un tercio que tenemos nos daría los 7 tercios. Aquí está la posición. 2 es igual a 2 enteros igual a 6 tercios. 6 tercios más un tercio nos daría los 7 tercios. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. Están muy claros los ejemplos. Vamos a continuar. Ahorita que podemos. Vamos a quitar esta.
Ok. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a ver la representación de una fracción en la recta numérica. Ya saben que una recta numérica es muy importante para representar los números naturales y las operaciones. También cuando veamos el álgebra también nos va a servir para poder interpretar las reglas algebraicas, sobre todo las operaciones básicas. Entonces, representación de una fracción en la recta numérica sería dividir el entero en tantas partes como indique el denominador y avanzar a la derecha el número de partes que indique el numerador. Ya sabemos que el denominador nos indica partes en las que se divide el entero y el numerador las partes que se toman. Tenemos, por ejemplo, aquí 2 medios, dividimos el entero en 2 partes, sería 1 medio, sería el numerador, el denominador sería 2, dividimos el entero en 2 partes, 2 medios nos equivaldría a un entero. Ahí tenemos representado entonces 2 medios en la recta numérica, o un entero, ¿sí? Sería lo mismo, ¿verdad? Un medio, 2 medios nos equivalen a un entero. Si dividimos en 3 partes en la recta numérica proporcionales iguales, nos quedaría entonces las tres divididas en tercios. 1 tercio más 2 tercios más 3 tercios nos daría también un ¿qué? Un entero. Así lo podemos representar. Después, en otros ejemplos, si dividimos en tercios, ahora podemos tener más de un entero. Sería 1 tercio más 2 tercios más 3 tercios más 4 tercios más 5 tercios más 6 tercios y más 7 tercios. Nos da los dos enteros que equivalen y podríamos seguir dividiendo en tercios. Pueden ser 3 enteros, 4, 5, podríamos decir. Pero el entero está dividido en ¿cuántas partes? En 3. Por eso son tercios. 3 partes proporcionales iguales. Y si dividimos en décimos, o sea, cada entero lo dividimos en 10 partes. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos y 10 décimos que nos equivalen a un entero. Y podemos seguir dividiendo en décimos, 11 décimos, 12, etc. ¿Sí? Así es como representamos en una recta numérica una fracción. En el ejercicio ustedes van a localizar esto. Son ejemplos sencillos. Queremos que queden bien grabados, o sea que ustedes lo tengan bien presente, para que cuando sea necesario que lo expliquen o que lo utilicen, ya tengan ustedes la noción, ¿verdad? Localiza sobre las rectas numéricas las siguientes fracciones. Van a localizar 2 tercios, 3 enteros, 2 tercios, 3 séptimos. Ya saben que el denominador es que nos indica en cuántas partes vamos a dividir el entero. En este caso, la recta numérica, ¿en cuántas partes va a dividir cada entero? ¿Sí? Bueno, basándose en los ejemplos, por favor resuelven esto. Lo resuelven y vayan considerando como apuntes para que más adelante, si llegan a tener alguna duda, algo se les olvida, regresan, lo revisan y recuerdan el concepto. Después, vamos a ver lo que son equivalencias de fracciones. 2 fracciones son equivalentes si se representan en el mismo lugar en una recta numérica. Quiere decir que valen lo mismo cuando se ubican en el mismo lugar en la recta numérica. Sobre este tema vamos a extendernos un poquito porque sí es importante. Al comparar 2 fracciones solo puede ocurrir, este es un principio de tricotomía, o sea, de ocurrir 3 cosas, pueden ocurrir 3 cosas cuando comparamos 2 fracciones. Si consideramos la fracción AB sobre la fracción CD, ¿sí? Que la primera sea mayor. Acuérdense que esto simbología es mayor que, menor que o igual. ¿Sí? La boca grande siempre va al que es mayor y la punta siempre al que es menor. Se acostumbra a leer de izquierda a derecha, pero no quiere decir que no la podamos leer de derecha a izquierda. Pero se acostumbra a leer A sobre B es mayor que ¿qué? Que C sobre D. O AB es mayor que CD. O podemos decir también C sobre D es menor que ¿qué? Que A sobre B. También así lo podemos leer, pero se acostumbra a leer de ¿qué? De izquierda a derecha. O sea, la primera fracción es mayor que la segunda. Esta fracción es mayor que la segunda. Y otra cosa que puede suceder al comparar las mismas fracciones sería que la primera fracción
Bueno, la segunda sería mayor que la primera o la primera sería menor que la segunda. ¿Sí? No importa cómo lo digamos, porque se sigue manteniendo la misma postura. Entonces es A sobre B es menor que ¿qué? Que C sobre D. ¿Sí? En este caso A es mayor, AB es mayor que C sobre D y AB es menor que C sobre D, y en el tercer caso las dos son ¿qué? Equivalentes, son iguales, porque valen lo mismo y porque ocupan el mismo lugar en la recta numérica. O sea, así vamos a darnos cuenta que dos fracciones son equivalentes porque siempre que las acomodemos van a encontrar. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar una fracción equivalente, sería 4 ¿qué? 2 ¿qué? 2 cuartos, 4 octavos, etcétera. Serían fracciones equivalentes y estarían ubicadas en el mismo lugar de la recta numérica. ¿Sí? Ok. Hasta aquí son temas básicos lo que estamos viendo, pero si tienen dudas, no duden en preguntar, por favor, no duden en preguntar. Que queremos que quede muy claro, que quede muy claro. Ok, ahora vemos propiedades de la equivalencia de fracciones. Son importantes las propiedades porque nos van a ayudar en las operaciones y nos van a ayudar a resolver algunas situaciones donde tengamos que utilizar fracciones. Tenemos la primera propiedad, que es la propiedad reflexiva. Toda fracción equivale a sí misma, ¿sí? Por ejemplo, 6 séptimos equivale a 6 séptimos, y cualquier fracción que sea equivalente a ellas también va a ser igual, ¿verdad? O sea, 42 es igual a 42, por decir. 6 por 7, 42, 7 por 6, 42. Al multiplicar en forma cruzada, que vamos a ver más adelante, podemos determinar cuál fracción es mayor o mayor, o son iguales. En este caso, 6 por 7, 42, igual aquí nos demuestra que son iguales. Más adelante vamos a ver ya a fondo esa propiedad. Propiedad simétrica. Si una fracción es equivalente a una segunda, entonces la segunda es equivalente a la primera. ¿Sí? Por ejemplo, 3 cuartos, perdón, aquí está, aquí nos faltaría, 3 cuartos es igual a 6 octavos. Entonces, nos falta completar, acá está. La segunda es equivalente a la primera. ¿Sí? 3 cuartos es igual a 6 octavos. Entonces, 6 octavos también sería equivalente a 3 cuartos. ¿Sí? Nos faltaría entonces, ¿qué simboliza este signo? En matemáticas ese signo va a significar entonces, para que cada que lo vean en matemáticas significa entonces. ¿Sí? 3 cuartos es igual a 6 octavos. Si nosotros aquí movemos 6 octavos y luego colocamos igual y 3 cuartos, ¿sí? Simplemente valen lo mismo, ¿sí? Son simétricas, tienen el mismo valor. Después viene la propiedad transitiva. Si dos fracciones son equivalentes a una tercera, entonces son equivalentes entre sí. Aquí, ¿cómo sería? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría determinar entonces 3 cuartos es igual a 6 octavos. Son fracciones equivalentes, valen lo mismo. Y 6 octavos es equivalente a una tercera, 12 16avos. Entonces, nos dice esta propiedad que 3 cuartos, entonces 3 cuartos también va a ser equivalente a ¿qué? A 12 16avos. Entre ellos se promueve la equivalencia, ¿sí? Entre las tres. Esto sería entonces la propiedad transitiva. Si una es equivalente a otra y la otra o la segunda es equivalente a una tercera, entonces la primera también es equivalente a la tercera. Hasta aquí, continuamos. Una vez que vimos estas propiedades, entonces vamos a ver cuál es la fracción irreductible o fracción principal. Vamos a empezar, ¿por qué es importante? Porque vamos a empezar a realizar simplificaciones de fracciones. Antes de ver entonces cómo simplificar una fracción, vamos a determinar qué es una fracción irreductible. Una fracción irreductible es la que ya no se puede reducir, ya no se puede simplificar más, porque el único número que divide el numerador es el 1, o sea, ya no va a haber otro numerador que divida ambos y ya no se puede simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 12 veinteavos. Si nosotros sabemos que tienen mitad ambas, podemos dividirlo entre 2. Sabemos que también tienen cuarta ambas, la dividimos entre 4. 12 entre 4 nos da 3 y 20 entre 4 nos da 5.
Llegamos a la fracción irreductible. Quiere decir que esta fracción ya no se puede reducir más, porque ya ninguno de los dos van a tener un divisor común, ¿sí? Entonces quedaría como la fracción irreductible o irreducible, ya no reduce más. Y estas fracciones se convierten en fracciones equivalentes, todas. Al simplificar siempre vamos a estar obteniendo fracciones equivalentes, o sea, iguales, tienen que ser iguales. Después, en la simplificación de fracciones, consiste en encontrar una fracción irreductible que es equivalente a la primera, ¿sí? O sea, al simplificar tenemos que tratar de llegar a la fracción que ya no se pueda reducir, que sea una fracción irreductible. Llegamos a esta fracción. Entonces las fracciones las podemos simplificar principalmente de dos formas, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Pero podemos seguir dos formas de simplificar. La primera es dividiendo el numerador y denominador entre los divisores comunes hasta obtener la fracción irreductible. O sea, vamos reduciendo, ¿sí? En este caso, sacamos mitad, 56 es 28, mitad de 72 es 36. Ahora, mitad de 28 es 14, mitad de 36 es 18. Mitad de 14 es 7 y mitad de 18 es 9. Llegamos a la fracción irreductible. Y dividiendo entre los números que se puedan dividir. Ese sería el primer método. Ya sabemos que los divisores de 56 es 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 16. Como vean, aparecen aquí. Y los divisores de 72 también ya sabemos que son 36, 18, 72. O sea, también aparecen aquí los divisores de 72. Ok. Entonces, así obtenemos de este método ir reduciendo entre la que podamos reducir, como nos vaya permitiendo, hasta llegar a la fracción irreductible. Y en el segundo de los casos, en el caso B, consiste en dividir el numerador y el denominador entre el mayor número que divida ambos. O sea, buscamos el mayor número que divide ambos para llegar directamente a la fracción irreductible. ¿Cuál es el mayor que lo divide ambos? Sería 10 y 10. Tendríamos 7 doceavos. ¿Sí? Esa sería otra forma de dividir, buscar la mayor que divide ambos y llegaríamos directamente a la fracción irreductible. Bueno, estas serían las dos formas prácticamente que son muy similares, pero que son las que podemos utilizar para simplificar las fracciones. Ustedes van a hacer este ejercicio, van a practicar con esto, cómo reducir las fracciones, ¿sí? Y van a ver los diferentes casos que se presentan para la simplificación de fracciones. No le entregan. Bueno, pues yo creo que